Así es como una idea se convierte en realidad, pero las ideas son algo frágiles. La mayoría no sobrevive mucho tiempo fuera del éter del que la sacaron gritando y pataleando. Por eso la gente crea con alguien más. A veces, dos mentes le dan a una idea mayores posibilidades de sobrevivir. Pero no hay garantías. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video más en el canal. En esta ocasión sé que Neil Gaiman va a estar muy orgulloso de mí y ese sentimiento me pone muy feliz. Como ven en el título, el día de hoy les voy a hablar de una de las narrativas que más me ha gustado y me ha impactado a lo largo de mi vida como lector. La diferencia de este video y de todos los anteriores es que por primera vez, después de 6 años aproximadamente desde la creación de este canal, voy a hablar de cómics. Pero antes de hablar de estos cómics, quiero ponerlos en contexto. ¿Por qué decidí hablar de cómics? La verdad es que no soy un lector de tiras que salen mensualmente. Me abruma y me causa ansiedad saber que tengo que esperar tanto tiempo para poder leer una continuación. De hecho, eso también me sucede con los libros o las series. Casi siempre espero que se termine de publicar una saga entera para poder leerla. Y de igual forma, casi siempre espero a que una serie se termine para poder verla de un tirón. Pero saga es una tira de la que había escuchado hablar tanto, en tantos lugares y a tantas personas. Así que todos esos halagos y elogios que se transmiten de boca en boca me persuadieron para conseguir los primeros 10 tomos y así poder decidir si me gustaba o si no continuaba con el tiraje. Me sorprendí un poco al saber que sí me encantó y que me enamoré de todo lo que había en estos cómics. Los personajes, la narrativa, el universo, los conflictos, el romance, la acción, las ilustraciones. Todo absolutamente en estos cómics me tenía loco. Y como soy un fiel seguidor de la palabra de Gaiman, quien en un discurso en el año 1993 pidió a una audiencia repleta de vendedores de cómics que se dedicaran a vender y promocionar cómics buenos. Así que aquí estoy, intentando venderles esta maravillosa historia y promoviendo la lectura de cómics que te hacen disfrutar. Aquí están todos los tomos que tengo hasta el momento del tiraje. Son 23 tomos y son los que hasta el día de hoy han salido en México. Este es el primer tomo y de hecho inicia con la frase que leí al principio. Saga está escrito por Brian K. Vaughan e ilustrado por Fiona Staples. En México es publicado por Camité y cada tira aparece el 28 de cada mes. El primer número de Saga se publicó el 14 de marzo de 2012, mientras que en México el primer número se publicó el 28 de julio de 2014. Y en su idioma original el tiraje ha llegado hasta el número 54. ¿Pero de qué trata Saga? Alana y Marco son dos personajes dentro de este universo. Alana, por su cuenta, es de Lanthal. Marco, mejor conocido como el prisionero número 9763572, es de la luna llamada Red. Este planeta y este satélite han estado en guerra desde hace muchísimos años. Una guerra que alcanzó niveles tan altos que se extendió a otros planetas. ¿Pero por qué les explico todo esto de las guerras? Porque bueno, son dos personajes enemigos. Y de hecho, ambos se conocieron en el centro de detención del planeta Cliff, donde al parecer después de 12 horas de este primer encuentro, ambos desaparecen. Pero la historia no comienza aquí. La historia comienza cuando Alana está dando a luz a la bebé que procreó junto a Marco, Hazel. Pero esta situación es tan de alta traición que incluso un personaje a lo largo de los cómics se pregunta: ¿qué clase de idiotas traen a un bebé a un mundo como este? Así que tras el gobierno descubrir esta rebeldía, mandará a la familia a ser buscada por reinos y por cazarrecompensas. Antes de darles mi crítica sobre la historia, quiero explicarles ciertos conceptos que me parecen muy puntuales y precisos que se los comente para que entiendan también un poco el género o el subgénero en el que como surge y se va desarrollando esta historia. Saga es un space opera. Esto es un subgénero de la ciencia ficción que se enfoca mucho más en la aventura
que en la divulgación científica como lo hace la ciencia ficción dura. De hecho, el término de space opera fue adoptado por Wilson Tucker para hacer referencia a los vicios y a los clichés que él percibía dentro de la ciencia ficción y que a su parecer guardaban mucha semejanza con las historias de vaqueros. El space opera tiene muchos elementos distintivos, como lo son los viajes espaciales, las batallas interestelares, los imperios galácticos y el hecho de que los protagonistas suelen presentarse de manera arquetípica como héroes y villanos. Ahora sí, entremos en detalle a las observaciones que hice y a una opinión crítica sobre la obra en sí. Considero que Saga no solamente tiene elementos de ciencia ficción, sino también de fantasía. Ciertamente esto le da un toque de magia a todo el universo en el que se desarrolla la historia. Y de hecho percibo prácticamente que es una guerra entre elementos de ciencia ficción y elementos de fantasía. Para empezar, entramos a un mundo con normas y leyes que se tienen que respetar. Normas y leyes ya establecidas. Y desde el principio todo se siente tan inmutable. O sea, son cosas que desde el principio sabes que están ahí, no sabes por qué razón están, pero no pueden cambiarse. Es como si incluso antes de que tú nacieras, esas normas ya estuvieran ahí, preescritas y preestablecidas. En cada lugar, porque hay muchísimos planetas dentro de este universo, hay distintas ideologías, distinto lenguaje, distintas religiones, distinta cultura, etcétera, etcétera, y podríamos preguntarnos cómo surge todo esto. Pero en realidad no es necesario preguntarnos eso porque estamos concentrados en una historia muy específica. Es una historia minúscula dentro de este abismo, pero que puede desatar una guerra en todo el universo. Y es la historia de Alanna y Marco. Por eso todo se siente tan verosímil. Y claro que durante el transcurso, poco a poco se van envolviendo figuras más importantes que ya no se pueden desprender de esta historia tan pequeña que empieza a crecer y a crecer y a crecer como una bola de nieve que te va a arrollar. Cada lugar que aparece en la historia está por una razón. Hay ocasiones en que en la narrativa en general se mencionan ciertas cosas solamente porque suena bonito. Pero aquí no es así. Aquí todo tiene una razón y todo tiene un porqué. Todo de pronto está tan bien estructurado que hay una línea entre saber si este universo se lo sacó de la manga el autor o todo lo tenía muy bien pensado desde hace años. Y de nuevo todo está tan bien creado que encuentras planetas que cobran vida por sí mismos y que perfectamente podrías encontrar miles de historias en ellos y podrías divagar en crear precuelas, secuelas, spin-offs dentro de este universo. En serio, es un universo rico y extenso en historias. Y ahora, los personajes. Los personajes critican su sociedad, sus leyes, su ideología, su forma de vida y de pronto esto se vuelve tan rico de leer porque claramente se puede metaforizar en la realidad del lector. Pero no solo los protagonistas están bien construidos, también los antagonistas tienen cierto grado de benevolencia e incluso en una parte del cómic se llegan a describir como algunos monstruos son peores que otros. O sea, de nuevo aparece esa línea entre los villanos que son malos y que no tienen ni un grado de luz ni de esperanza y entre aquellos que son villanos pero que tienen cierto grado de humanidad que creo y que considero son mucho más verosímiles que los otros. A menos claro que la explicación de que no haya un grado de humanidad en el personaje malo esté muy bien desarrollado. Como Voldemort, por ejemplo. Pero les decía, los villanos están tan bien construidos que de pronto si algo les sale mal, si también les pasa algo malo, te duele porque sabes que dentro de ellos hay un rayito de luz que puede iluminarlos completamente. Entonces también te duele cuando los lastiman o cuando las cosas se le van de las manos. Los padres de los protagonistas principales son seres que pertenecían de alguna u otra forma a la guerra, que vivieron, nacieron y crecieron en guerra. Entonces eran criados para ser fuertes y tenían un carácter muy específico de alguien bélico. Entonces, aunque no quieran, los padres ejercen esta educación y este estilo de vida a sus hijos, y los protagonistas principales, como no queriendo, comienzan a crecer con este mismo carácter, pero la fragilidad aparece cuando se enamoran, y por ello disfrutamos también tanto verlos juntos y verlos que las cosas les están saliendo como pueden, pero les están saliendo bien. Y o sea, nada más para mostrarles lo real que se puede sentir estos personajes. En el tomo 5 de la edición publicada aquí en México de Kamite, la tira
comienza con un personaje robot defecando. La tira comienza con un personaje robot defecando. Porque claro que no hay nada más natural en el mundo que defecar. Y lo tenemos aquí, en el cómic. ¿Por qué carajos un robot alto en tecnología tendría que defecar? Tal vez no tiene sentido, pero sabes que en este universo puede suceder y sucede. Y la narrativa en esta historia también. O sea, aquí en este video solamente voy a halagar a Saga. Para empezar, de nuevo, volvamos al inicio del cómic. Estos comienzan cuando alguien está dando a luz a un ser frágil por el que todos ansían y quieren tener derechos. Y esa es una de las razones por las que nos encariñamos tanto con los padres, porque defienden a capa y espada a su hija. Luchan a muerte porque a pesar de que saben que este bebé rompió todas las normas, desean que permanezca en sus brazos. Pero a ver, ¿cómo se construye esta historia? O sea, el guionista no es tonto. Él pone una guerra dentro del universo. La guerra ya está. Pero hay algo que rompe esta rutina de guerra. Y es el amor. Un amor que se vuelve tan importante porque interrumpe una minúscula parte de esta guerra, para concentrarse obviamente en la traición de los personajes principales. De hecho, Marco le dice a Lana en una de las tiras: un hijo sería el mejor símbolo de esta temible nueva paz que tú y yo hemos forjado. Además, la hija de los protagonistas, Hazel, te está narrando esta historia. Y de pronto te da ciertos esbozos de lo que sucederá después. Por ejemplo, y cito: desde mi nacimiento fui perseguida por hombres. Todos trataron de lastimarme, pero solo uno me rompió el corazón. Disculpen, me estoy adelantando. O sea, tenemos a una narradora omnisciente e intradiegética por su posición en el texto. También queda claro que se pueden percibir muchas críticas, algunas sutiles y otras no tanto. Yo, por ejemplo, percibí algunas al patriarcado y cómo se le da más importancia a un hombre que a una mujer solamente porque ella es mujer, solamente porque un personaje es femenino. Hay alguna otra crítica más directa, como a la violencia, que incluso hay una parte donde dice explícitamente: la violencia es estúpida, hasta como último recurso siempre provoca más. Y a partir de la violencia también hay otras, como a la guerra, y cómo marcan a toda una cultura a pesar de que la guerra sucedió generaciones antes y ya las generaciones actuales no tienen nada que ver con la forma, el estilo de vida que tenían pues sus antecesores. O sea, no hay que envolvernos en conflictos de nuestros antepasados. Y algo que se me olvidó mencionar al principio y creo que es muy importante: estos cómics son recomendados para mayores de edad. O sea, no pueden leerlos personas menores de 18 años. De hecho, cuando compras cualquier número de tiraje, tiene una estampa que advierte que solo puede ser leído por adultos. Y entiendo que no sea para censurar. En realidad, hay cosas que se pueden manejar de otras maneras para que la mente de los niños la pueda manejar y asimilar de una forma no tan explícita como está en los cómics de Saga. Obviamente, como toda una buena trama, a lo largo de la historia se van resolviendo conflictos que se presentaron al principio, como el origen de la relación amorosa entre Marco y Alana, que como les dije, el inicio es cuando ellos están teniendo a su hijo, pero en realidad nunca sabes cómo se conocieron y qué es lo que sucedió hasta que llegas a cierto número de cómic, como hasta el 5 o 6, que te empiezan a contar esbozos del pasado y de cómo se conocieron y de cómo al principio se llevaban mal y luego se llevaban bien y luego hasta que concibieron a la pequeña Hazel. Y justo son estos saltos en la temporalidad, porque estás en una línea narrativa en el presente y saltas al pasado y saltas al futuro, pues para provocarte ruido y para emocionarte más. Además, el final de cada tira tiene un plot twist o un suceso que te da apertura para que en el siguiente número pueda ocurrir cualquier cosa. Y de verdad esperas lo peor. Pero eso también se disfruta porque Saga siempre te sorprende por los cambios que tiene, por las nuevas locaciones que te describe, los nuevos personajes que llegan y el agregado de nuevas tramas que se van envolviendo como raíces de un árbol sólido y bello. Obviamente Saga ha tenido infinidad de críticas positivas. Seguramente también ha tenido sus críticas negativas, no lo dudo, porque pues tampoco es que sean perfectos, pero han sido tan bien recibidos que han ganado infinidad de premios. Una cosa que disfruto muchísimo es que el universo está plagado
de criaturas sumamente interesantes. Por mencionar alguno, el gatamientes. Esta es una especie que detecta las mentiras y lo rebuscado y lo expresa llamando mentiroso a la persona, para que quien tenga una de estas criaturas pues pueda saber siempre la verdad de lo que sucede a su alrededor. Joya. Pero hablemos del autor. Nada más para que se den una idea, Brian fue uno de los guionistas de la serie Lost. Y según Everardo Ferrer, quien es un articulista que nos comparte su opinión al final de cada uno de los tirajes, Saga puede percibirse como la mezcla de varios géneros. Está influida sobre todo por la Guerra de las Galaxias de Lucas, la fantasía heroica de Tolkien y la tragedia romántica de Shakespeare. Además tenemos un personaje del que perfectamente nos podemos identificar, que es Alanna, porque justo ella es una lectora de un libro en específico del cual se apasiona tanto, y este argumento en el libro, que se llama Humos Nocturnos, le llega tanto a su vida que de pronto parece que toda la historia que ella está viviendo salió justo de esa novela. Como les decía, en la parte de atrás de cada número vienen artículos muy interesantes que revelan el background y la importancia que ha tenido en los últimos tiempos esta historia. Les recomiendo encarecidamente que cuando terminen el número no lo cierren, también lean ese artículo, porque de verdad van a descubrir cosas muy importantes. Y además porque también siempre es bueno leer un artículo bien escrito. Ahora hablemos de las ilustraciones, porque las ilustraciones obviamente también son parte fundamental de los cómics. Yo más bien le tiro un poco más a la crítica de narrativas, pero sé que Fiona, quien es la ilustradora de estos cómics, de estos números, ha tenido un lugar importante dentro de las críticas que ha recibido. De hecho, hay una que dice que Fiona logra que cada imagen sea tan importante como los diálogos. Y justo cuando las imágenes se sienten igual de importantes que los textos, no solamente que trabajan por sí solos, sino que van de la mano y trabajan en equipo. Se disfrutan muchísimo en conjunto. Sería imposible concebir Saga sin el arte de Staples, quien narra visualmente de manera excepcional los guiones de Baum, siendo tan meticulosamente detallista que muchas veces hay cosas que no se captan a la primera lectura y que son indudablemente aportaciones de la artista. Uno de los artículos de la parte de atrás decía que la historia de Saga está más allá del bien y del mal, porque los personajes no son completamente cerrados. O sea que los malos pueden parecer no tan malos y los buenos pueden no serlo del todo. Además, no solamente se disfruta por lo bueno que es la historia y porque te encariñas con los personajes y por todo lo perfecto que es el universo, sino también por los guiños y el constante homenaje que hay a la ciencia ficción y a la fantasía. Y como les decía de estos guiños, que forman parte fundamental dentro de la obra, porque desde el principio, no en vano, los protagonistas son dos seres fantásticos y mitológicos muy bien identificados por el público, o sea, una hada y un fauno. Y cuando leí esto, obviamente me pareció súper interesante. Es como recibir una noticia que de pronto te abre los ojos y te das cuenta que todo parte de Shakespeare, que es algo que ya sabía, pero que también es importante ver Star Wars, cosa que no he hecho hasta el momento. Otra cosa que también quiero aclarar es que puede parecer que todos los personajes son muy lascivos, pero realmente todo está estructurado así por una razón. Como les decía, la historia no está disponible para que la lean menores de edad, por ende, los artistas se dan la libertad de poner escenas de sexo, escenas violentas, escenas de orgías, libertad sexual, vaya. Porque, bueno, la realidad es así. El sexo existe. E incluso la misma bebé que te narra la historia te lo dice al inicio de la tira número 11. Y cito: sí, mi papá y mi mamá solían tener sexo. ¿O qué? ¿Tus papás te hicieron con pura voluntad? Y este mensaje en realidad no es para los pequeños, créanme. Quiero decir que para mí fue súper importante dar un paso al mundo de los cómics, porque yo creí que todo estaba rodeado de superhéroes y yo no soy fan en absoluto de los superhéroes, sobre todo de Marvel y DC Comics, que vaya, luego les doy mi opinión al respecto. Y en la actualidad el mercado es lo único que intenta venderte: cómics de superhéroes. Entonces fue una joya encontrar a estos personajes que son más humanos, que sí son héroes, pero no superhéroes. Y otra cosa que también me gusta muchísimo es que el amor entre Alanna y Marco es tan fugaz desde el principio que va creciendo y evolucionando con el lector. De hecho, no se conocen al 100%. Conforme avanza la historia, vamos viendo estos conflictos y cómo se solucionan. Ya hablé del idioma en general que hay en el universo, porque cada cultura o cada planeta tiene un idioma distinto, pero no he hablado específicamente del lenguaje que tiene cada personaje. O sea, cada personaje se expresa de una forma completamente
completamente distinta a otra y eso también los hace súper esenciales y súper entrañables y por eso te encariñas y te identificas con ellos, porque son muy distintos y porque perfectamente cualquier persona podría identificarse con uno de todos los personajes que aparecen en el universo. Y otra cosa que también me encanta es que hay un humor muy específico dentro de las tiras. Cuando lo estás leyendo lo disfrutas muchísimo, de verdad, este tipo de situaciones te hacen carcajearte. Probablemente perciban que pueden existir situaciones clichés a lo largo de la historia, pero pues en realidad el cliché está en la mayoría de las historias. Y justo también esto es lo suculento de estos cómics, que de pronto no esperas ver a una chica con alas peleando con un ser con cuernos porque uno de ellos dijo el nombre de su ex mientras agonizaba. Por eso recuerden que no se trata del fondo, sino de la forma en la que te cuentan esta historia. Además, mientras vas leyendo todo va fluyendo naturalmente, porque de pronto estás leyendo la tira número 1 y cuando menos te acuerdas terminaste la última tira que se ha publicado en México, o sea, la tira 23 y ya no sabes qué hacer porque literalmente el final fue una joya y no sabes qué va a suceder, no sabes quién va a morir y realmente todo puede pasar. Y justo así me sucedió, releí los primeros cómics que había conseguido para poder hacer este video y en un rato me acabé los 23 cómics que tenía. Y ya no puedo avanzar porque ya no han salido más en México. Y para finalizar quiero hablarles de mi amor eterno a Marco. O sea, nunca había tenido un crush tan fuerte en ningún personaje hombre o mujer como en Marco. Así que realmente me siento un poco extraño de enamorarme o sentir ciertas cosas por un personaje con cuernos, un ser mitológico. Pero en fin, así sucedió. Estoy muy enamorado de Marco, puedo sin problema alguno aceptarlo. Y seguramente las personas que lo lean también lo van a entender porque es hermoso. Y no solamente es hermoso por fuera, sino también esta lucha que tiene y este constante deseo de salir adelante con su familia me parece tan bello y tan precioso. Y bueno, o sea, ¿qué les puedo decir? Es mío. En fin, obviamente buscaré después más obras de este guionista porque ya me han recomendado algunas otras. En conclusión, y esto es algo que no sale de mi boca, sino de la gran y preciosa mente de Neil Gaiman, lo único que les pido es que piensen que los cómics son para leer. Piensen que son un entretenimiento. Piensen que son historias. No están vendiendo objetos de inversión. Están vendiendo sueños. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado. Recuerden que todas mis redes sociales están en la cámara secreta y finalmente no olviden seguir siendo extraordinarios. Hasta luego.